¿Qué es Factorio? Básicamente, el maldito mejor juego jamás creado en la historia de la humanidad. Desarrollado por Whoop Software, esta formada por 3 apasionados desarrolladores. No voy a decir sus nombres porque no quiero faltar el respeto con una mala pronunciación de estos, así como probablemente ya lo haya hecho con el nombre de la compañía. Al proyecto eventualmente se fueron integrando más miembros con habilidades tanto de programación como de diseño 3D. Un gato, ¿puedes creerlo? Tienen un gato como programador. Es increíble lo avanzado que la evolución ha llegado en República Checa. ¿De qué va el juego? Aquí encarnaremos a el ingeniero, pero no cualquier ingeniero. Ya lo verás. Nuestra nave impacta estrepitosamente en un planeta alienígena, dejándonos varados en este. Hey, te dije que es un excelente ingeniero, no un audaz piloto. Aquí encontrarás recursos naturales como hierro, carbón, cobre, piedra, petróleo, madera, entre otros. Tu misión es transformar estas materias primas en materiales que a la larga te permitan la construcción de una nave espacial y salir de este planeta. Es como salir de Latinoamérica, pero más fácil. Muy básico, a todos en la ingeniería nos piden eso, construir un cohete desde cero. Enemigos y sistema de combate. Está en tus genes como ser humano el contaminar los mundos que pises. Claro, los procesos de fabricación producen contaminación, y esta no le gustará a la vida indígena del astro. Al poco tiempo notarás su presencia, porque ellos notaron la tuya. Y ellos no son como Greenpeace o PETA, que buscan beneficio económico a raíz de la mercadotecnia del ambientalismo. ¡No! Estos alienígenas de verdad odian tu contaminación y entregarán su vida por arrebatar la tuya y la de tus máquinas. Mira, yo no te voy a juzgar, pero aquí aplica la frase de que el fin justifica los medios. Derechos humanos no tiene voto con alienígenas y no se enterarán de que te defendiste o que incluso desplazaste o desapareciste una que otra aldea. Digo, pasa aquí en la Tierra también. ¿ONU? ¿OTAN? Digo, ¿o no? ¿OTAN? Para hacer esto posible deberás ir investigando tecnologías que te permitan ir mejorando tus armas y sistemas defensivos u ofensivos. Llegará el punto en el que te conviertas en una auténtica máquina bélica. Mecánicas de juego. Suena muy fácil decir que es un juego de crafteo, pero ¿sería posible para el ingeniero construir todos los dispositivos, máquinas, complementos, tecnologías y combustibles para sobrevivir y por fin armar tu astronave? Por supuesto que no. Recuerda que el Inge también construye, pero construye máquinas que construyan por él. Así es. Comenzarás la partida prácticamente minando con pico y unos cuantos extractores que funcionan con base en combustibles como el carbón y la madera, recursos que tendrás que ir añadiendo manualmente. Con tu primer planta de electricidad funcionando, tus procesos serán un tanto más eficientes y podrás ir automatizando y expandiendo tus fábricas hasta el punto de explotar laboralmente a robots. Tus primeras líneas de producción puede que sean un poco caóticas y sean denominadas como los factorianos llaman, espagueti. Pero no te preocupes, con el paso del tiempo encontrarás formas más eficaces y eficientes de tener una producción más esbelta con menores tiempos de entrega. Si esto no es suficiente, viene una de mis partes favoritas: ferrocarriles. Crea sistemas logísticos de vías para trasladar grandes cantidades de materiales y automatízalo. Orquesta una bella sinfonía de trenes coordinados por semáforos ferroviarios para que no choquen entre sí. Incluso sistemas defensivos montados a estos vehículos. Así es, puedes tener tu propio Gustav o incluso sistemas más poderosos que el propio cañón Dora. Los aspectos que deberás cuidar para mantener tu producción estable serán aumentar tu capacidad de producción eléctrica, pero cuidando
que la contaminación no llegue a donde los enemigos. Procura que tu evolución bélica y contaminación sean un tanto equivalentes, para que no tengas problemas con controlar a los nativos. Esto porque temprano el juego tu forma de generar electricidad será por medio de generadores de vapor, que son movidos por evaporación del agua calentada en calderas que su principal combustible será el carbón. Así como todavía lo hacen y seguirán haciendo en México. Esto hasta que llegues a las energías limpias como la solar y la nuclear. Pero hazlo por la eficiencia. A estos bastardos trátalos como si los invasores fueran ellos. ¿Valdrá la pena Factorio en 2023? No sé leer el futuro. La verdad, era clickbait. Pero lo que sí te puedo asegurar es que estamos a finales del 2022. Y por proyección estadística te puedo decir que sí, vale totalmente la pena. Al momento de esta reseña subjetiva, llevo 362 horas jugadas y ha valido completamente la pena. Cada segundo. Eso sí, este es un juego donde es imposible decir, solo jugaré una hora. Puede que haya días que pases esa hora solo planificando lo que vas a construir. Este juego no tiene valor curricular, pero debería. Factorio está piola. Como siempre te agradezco quedarte al final del video, regalarme un like y un comentario. Si ya lo jugaste, dime, ¿qué te pareció Factorio? Si no lo has jugado, dime, ¿piensas perderte de esta maravilla? Estás en Upgrade.